Buenas tardes, mi nombre es Valeria Espinal y el día de hoy les voy a presentar el examen físico cardiopulmonar. Para comenzar, vamos a explicarle al paciente lo que procederemos a hacer y pedirle su consentimiento. Comenzaremos realizando el examen físico cardíaco, que consta de 4 componentes. Primero está la inspección, palpación, percusión y auscultación. Antes de comenzar con el examen físico, tomaremos sus signos vitales, comenzando con su saturación de oxígeno utilizando el oxímetro. Seguimos con la toma de la presión arterial. Comenzaremos ubicando la arteria braquial. Luego debemos levantar la ropa del brazo del paciente y asegurarnos que el esfigmomanómetro que estamos utilizando sea del tamaño correcto para nuestro paciente. Recalcando que si utilizamos un esfigmomanómetro que no es del tamaño adecuado para el paciente o si lo hacemos sobre la ropa, tendremos como resultado una lectura errónea de la tensión arterial. Al colocar el esfigmomanómetro debemos asegurarnos que este esté a 2 centímetros del pliegue del codo y que no esté ni muy flojo ni muy ajustado. También debemos tomar en cuenta que el manómetro aneroide debe de estar colocado en una posición que sea de fácil alcance para la lectura del médico que está tomando la tensión arterial. Se recomienda comenzar con la maniobra de Osler, que esta consiste en insuflar el manguito del esfigmomanómetro hasta que ya no se pueda palpar el pulso radial. Esto nos ayuda a calcular cuánto debemos de insuflar el manguito sin causarle incomodidad al paciente. Ahora sí, procederemos a tomar la tensión arterial utilizando el estetoscopio. Nos debemos de asegurar que sea colocado a 2 centímetros por debajo del borde inferior del neumático y sobre la arteria braquial. Si no lo hacemos así, se nos dificultaría auscultar los ruidos sistólicos y diastólicos. Como ya usamos la maniobra de Osler, sabemos que debemos de insuflar a 20 milímetros de mercurio por encima del nivel palpatorio. El insuflado debe de ser a un ritmo constante y luego, para poder auscultar ambos ruidos sin lecturas falsas, se debe desinsuflar a un ritmo de 2 milímetros de mercurio por cada latido. Luego procedemos a tomar la tensión arterial, pero ahora con el paciente en decúbito dorsal. Esto se hace con la espera de que la diferencia entre los valores en ambas posiciones no sea mayor a 15 milímetros de mercurio, y si lo es, sería patológico. El proceso para tomar la presión arterial en decúbito dorsal es el mismo que utilizamos cuando el paciente estaba sentado. La toma de la tensión arterial se debe de realizar en ambos brazos, sin embargo, por razones didácticas, solamente se hará en el brazo izquierdo. Para la inspección debemos fijarnos en la actitud, en la postura y en el hábito corporal del paciente, para saber a simple vista si algo anda mal. De igual manera debemos de prestar atención a la coloración de la piel y las mucosas. Debemos delimitar el área cardíaca con los recesos anatómicos y las líneas torácicas, siendo estas la línea clavicular izquierda, medio clavicular izquierda, paraesternal izquierda, medio esternal, paraesternal derecha, medio clavicular derecha y la línea clavicular derecha. En este paso es muy importante observar al paciente buscando signos de palidez, ictericia y cianosis, especialmente en el área peribucal y mucosa oral. Continuamos con la inspección del cuello. El paciente debe de estar elevado a mínimo 30 grados del plano de la camilla para poder evaluar la turgencia oscilante de la vena yugular interna, que nos brinda información de la aurícula derecha. Este pulso solo se observa y no se palpa. Para medir la presión venosa central se puede hacer mediante 2 técnicas. 1, la invasiva, que es por medio de la técnica del catéter, y 2, la no invasiva, que es por medio del método de Lewis. Para el método de Lewis utilizaremos 2 reglas y tendremos al paciente en un ángulo de 30 grados. Primero, colocaremos una regla en el ángulo de Lewis y con otra trazaremos una línea perpendicular que atraviese el cuello y la escotadura del esternón hasta el borde superior de la vena yugular ingurgitada. Al tener esa medición, se le debe de sumar 5 centímetros, que es el equivalente de la distancia entre el ángulo de Lewis y la aurícula derecha. La presión venosa central normal oscila entre 8 a 12 centímetros cúbicos de agua.
Iniciamos la palpación del cuello mediante la maniobra del Lahey, palpando la laringe, tiroides y arterias carótidas. También se palpa en búsqueda de masas extrañas. Al igual, hacemos la maniobra de Kervane. Luego, le pedimos al paciente que se coloque en decúbito dorsal para poder palpar los pulsos arteriales. El pulso que conocemos con mayor medida es el pulso radial. Sin embargo, para poder hacer un examen exhaustivo se deben de palpar todos los pulsos. Para identificar sus características utilizamos la mnemotecnia AFRA-TIPS: anatomía, frecuencia, regularidad, amplitud, tensión, igualdad, forma y simetría. La palpación se puede hacer por 1 minuto o se puede hacer por 15 segundos y luego multiplicar por 4. Es importante comparar los pulsos de ambos lados del cuerpo, pero por razones didácticas en este video solo se palparon los pulsos del lado derecho. Seguimos con la palpación del tórax. La palpación se utiliza con el fin de encontrar latidos precordiales, valvulares y frémitos. Se palpa ya sea con los cojinetes de la mano o con el talón de la mano. Esto se debe realizar a lo largo de toda la región torácica para poder sentir las vibraciones de la actividad cardíaca. Seguimos con el punto de máximo impulso. Se palpa en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. En algunos pacientes no se puede detectar estando en decúbito dorsal. En este caso, sin retirar la mano, le solicitamos al paciente colocarse en posición de pachón. Aquí se debe de sentir con mayor nitidez. La percusión para el examen cardiovascular ya no es valorable, sin embargo la podemos utilizar para delimitar el área cardíaca. Si se escucha matidez por fuera del quinto espacio intercostal y la línea medio clavicular, el paciente estaría presentando el signo de Hendring, que refiere a un gran derrame pericárdico. Para la auscultación, colocaremos el diafragma del estetoscopio en los 7 focos de auscultación cardíaca. Comenzaremos con el foco aórtico. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Seguiremos con el foco pulmonar, que está al lado contralateral. Luego, el foco de Erb en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, seguido del foco mesocárdico en el tercer y cuarto espacio intercostal sobre el área esternal. Luego tenemos el foco mitral en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, y por último el foco tricuspidio, que se puede irradiar a la apófisis sifoides. De la misma manera, usamos la campana del estetoscopio para auscultar los tonos bajos. Seguimos el mismo orden y ejercemos la mínima presión posible, ya que si ejercemos mucha presión, el área que rodea el estetoscopio se volvería un diafragma. Los soplos se escuchan con mayor facilidad al usar la campana. Por último, tenemos al foco de la aorta descendente, desde la tercera hasta la duodécima vértebra dorsal del hemitórax posterior izquierdo. Esta zona es importante si tenemos un caso de coartación aórtica. Ahora procederemos a realizar el examen físico pulmonar. Las líneas y regiones del tórax. De inicio, identificamos las líneas y regiones que permiten la localización topográfica de las alteraciones pleuropulmonares, de tal forma que al ubicarlas se hará posible el seguimiento de la secuencia ordenada de la exploración. De igual manera, inspeccionamos todo el área del tórax posterior, al igual que en el cardiovascular, para poder detectar alteraciones de forma, volumen, estado de la superficie y movilidad. A través del tacto superficial se confirman las alteraciones en la superficie del tórax y se intenta explicarlas a través de las bases conceptuales anatómicas existentes, así como también se podrían detectar otras anormalidades que se nos escaparon en la inspección. Brinda información sobre partes blandas y caja torácica, movimiento respiratorio, frémitos y vibraciones vocales.
En la percusión se utiliza la transmisión de una onda sonora y la reflexión de la misma para obtener información no superficial del tórax. La maniobra consiste en golpear suavemente la superficie del tórax con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permiten reconocer la naturaleza física de la alteración y los límites del pulmón subyacente. Para finalizar, realizaremos la auscultación. Para el tórax posterior, la auscultación se inicia en la región supraescapular izquierda y a partir de este punto se sigue una secuencia descendente por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares. Siempre deberá ser comparativa en el mismo nivel de localización entre el lado derecho e izquierdo. Para el tórax anterior, se inicia en la región supraclavicular derecha, siguiendo las líneas paraesternales, pasando por la línea axilar anterior hasta el sexto y séptimo espacio intercostal. Con esto terminamos el video de hoy sobre el examen físico cardiopulmonar.